Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Mi nombre es Sergio Guili y voy a estar acompañándolos en el tema que vamos a seguir trabajando en esta segunda entrega, que es el materialismo histórico, su vigencia. En esta segunda parte vamos a ver la dialéctica de la naturaleza y de la sociedad. Vamos a ver la evolución de las sociedades humanas, tema, por supuesto, que ha sido duramente atacado por el posmodernismo y que forma parte hoy de lo que le enseñan a la juventud en las universidades del sistema, ¿no? Que el materialismo histórico es algo del pasado. Vamos a ver cómo la ciencia actual demuestra absolutamente todo lo contrario. Para empezar esta historia tenemos que ir a un momento muy especial del pensamiento humano, que es el año 1859, cuando salen dos grandes obras del pensamiento humano, ¿sí? La crítica de la economía política de Karl Marx y el origen de las especies de Charles Darwin. Tanto en el prólogo a la contribución de la economía política como en el libro de Darwin se hace una clara mención a un proceso evolutivo, el de Darwin en lo biológico, el de Karl Marx en lo social. Ese célebre prólogo tan duramente atacado por esquemático, por mecanicista, por positivista. Bueno, vamos a profundizar y vamos a ver en realidad lo que contribuye Marx con ese texto, al avance de la humanidad. Y tenemos que recordar en este caso que esta relación la hizo su gran compañero de toda la vida, que fue Friedrich Engels, quien dijo en el mensaje ante su tumba: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El posmodernismo con esto, bueno, levanta iras, pero hay que preguntarse, ¿las sociedades humanas se desarrollan o no? Bueno, el sistema ha desarrollado algunas respuestas para tapar la boca que no resisten el menor análisis, pero por cierto que en la lucha ideológica, en la batalla cultural, si los argumentos del lado del marxismo no se ponen a la altura de la época histórica en la cual estamos viviendo, la lógica es que las respuestas son las que van a quedar, aunque sean poco fundamentadas y poco serias. ¿Sí? La idea básica del marxismo que expresa Engels aquí es que la humanidad ha evolucionado desde los prehomínidos, desde la edad de piedra, de la edad de los metales hasta ahora. Y que si eso sucedió hasta ahora, va a seguir sucediendo. ¿Sí? Esta básica cuestión que Marx toma y que plantea que por lo tanto la sociedad burguesa no es el final del desarrollo evolutivo de la humanidad, sino tan solo una etapa, bueno, va a ser duramente atacado a través del subterfugio, pero entonces partamos de una idea que es que nuestra teoría se tiene que desarrollar para dar nuevas respuestas a los nuevos desafíos teóricos que tenemos. Y esto lo había planteado claramente Gramsci, que decía: la filosofía de la praxis se concibe a sí misma historicísticamente como una fase transitoria del pensamiento filosófico. Esta idea, además de estar implícita en todo el sistema, aparece explícitamente en la conocida tesis de que el desarrollo histórico será caracterizado en cierto punto como el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. Es decir, que el marxismo, en su concepción original, es un proyecto de investigación y acción constante que debemos continuar y que no puede quedar solamente en la letra de los clásicos como si fueran las autoridades absolutas y sin ligarlos con los actuales desarrollos científicos, porque si no estamos matando al marxismo, transformándolo en un sistema cerrado. Bueno, y entonces, una vez que se planteó en el siglo XIX esta genial idea, esta genial teoría, empezaron a aparecer las refutaciones. El primero que refutó esta teoría fue ni más ni menos que George Lukács, quien ataca contra la posibilidad de una dialéctica de la naturaleza en Historia y Conciencia de Clases, cuando plantea los malentendidos que ha suscitado la manera engelsiana de exponer la dialéctica provienen esencialmente de que Engels extendió el método dialéctico al conocimiento de la naturaleza. Bueno, esto a partir de entonces va a ser catalogado como un pecado original positivista del marxismo, del cual había que extirpar, dado que la dialéctica solamente podía verse en la subjetividad. Vaya a saber por qué. Esta es la visión que empezó a fundamentar Lukács y que fue rápidamente tomado por la escuela de Frankfurt, y de ahí
fue tomado por otros teóricos. Por supuesto, no podía faltar él, la vaca sagrada de la intelectualidad posmoderna latinoamericana, Michel Foucault, quien dice: Marx construyó una gran narrativa en la que la historia avanza por etapas necesarias hacia una emancipación final. Esta visión es hija de su tiempo, de esa fe decimonónica en la ciencia y el progreso que hoy resulta problemática, dice Foucault en el 69 en la arqueología del saber. Fíjense cómo pega el marxismo al positivismo, porque esta es la crítica que le hace el marxismo al positivismo. Esta idea de que la ciencia va a llevar un progreso ilimitado per se, criticada por el marxismo, porque el marxismo dice que la ciencia es una herramienta que puede estar al servicio de los pueblos o al servicio de la reacción. La ciencia sola no va a llevar a nada al margen de la lucha de clases. Y fíjense cómo hábilmente Foucault pega al marxismo, y con esta visión, por décadas, el marxismo fue visto como una vieja epísteme del siglo XIX que tenía un irremediable sesgo evolutivista que le hacía tener una fe histórica en algo que era un absurdo, es decir, que el futuro de la humanidad es el socialismo. Entonces eso ya queda viejo, ya hay que dejarlo en el pasado. Y para ser un intelectual de fuste y bien visto en la academia latinoamericana, tenés que decir, bueno, que eso es una probabilidad, que bueno, que ni siquiera es algo muy serio, que la humanidad pueda llegar al socialismo, con lo cual quien termina ganando evidentemente es el capitalismo, ¿no? Y por supuesto, entonces tenemos toda una retahíla de adjetivos calificativos, si hablas de esto, de la relación evidente entre que hay seres biológicos que evolucionan y hay seres sociales, sociedades que también evolucionan. Y bueno, y que si evolucionaron hasta ahora va a seguir evolucionando hacia formas sociales superiores. Por un lado se te llama positivista, ¿no? Como bien habíamos dicho, es decir, si pretendés que el socialismo es científico, vas a ser un positivista, ¿no? Porque hay que buscar otras fuentes de conocimiento. Entonces por ahí aparece alguno y dice, no, el mito también es una fuente de conocimiento. Bueno, hacete curar del COVID o hacete curar de una infección con mitos y después me comentás si te resultó. Bueno, mejor es que te des la vacuna contra el COVID, mejor es que te tomes una amoxicilina si tenés una infección correspondiente, de acuerdo a lo que el médico te diga. Evolutivista, bueno, claramente los marxistas hablamos de evolución de la humanidad a través de saltos revolucionarios. Acá no vamos a caer en la típica corrida por izquierda, evolución no, revolución no, claramente. La humanidad evoluciona por revoluciones, hay un proceso evolutivo donde las revoluciones son parte de eso. Pero claramente, desde una aldea lítica hasta la ciudad de Shanghái, algo ha tenido que suceder en la humanidad, algo de abajo hacia arriba, ¿sí? Y eso es una evolución, de lo inferior a lo superior. Por supuesto que en esta visión también te atacan por otro lado. Entonces ustedes, los marxistas, que aparte va a decir Boaventura de Sousa Santos que somos epistemicidas porque acabamos con las epístemes que están en los pueblos y en los lugares donde vamos, entonces vamos a ser eurocéntricos, ¿sí? Es decir, somos evolutivistas eurocéntricos porque no respetamos a las culturas de los pueblos originarios. Y si te fijas en América Latina, quienes han luchado por rescatar las culturas de los pueblos latinoamericanos han sido los marxistas generalmente. Es una chicana evidente de quien no se va a jugar la vida por el cambio social, sino que va a vegetar en una academia. Entonces hay otra, determinista, ¿no? Ya hemos visto cómo, y constantemente lo que se hace es transformar al marxismo en un muñeco de paja, donde lo que vos vas a ver es que se lleva al determinismo extremo, ¿no? Es decir, si vos no podés decir mañana qué es lo que va a pasar en la historia de la humanidad, entonces, no hay determinismo posible, ¿no? Pensar que no hay determinaciones en la historia humana es un absurdo, y precisamente en eso se basan todos los análisis políticos, ¿no? En que existen ciertas determinaciones en un marco de casualidades, indeterminaciones, etcétera, etcétera. Determinismo dialéctico que utilizamos tanto nosotros como lo puede utilizar claramente un análisis del Pentágono, ¿sí? Pero que no existe la determinación y que es todo un caos y que nada tiene sentido, se lo enseñan desde el irracionalismo a los estudiantes de las universidades, que le dan para estudiar la verdad y las formas jurídicas de Foucault para que, que entiendan que nada puede ser concebible, que todo es irracional, que todo es un caos. Pero nadie lo toma seriamente, ¿sí? Porque si vamos por esa vía, la del irracionalismo puro y duro, terminamos en la nada.
Y por otra parte, el cientificismo, sos cientificista, si hablas de que existe un materialismo histórico, que hay ciertas reglas en la historia, bueno, el adjetivo cientificista intenta empalmar subjetivamente con la persona que recibe este remoquete o con quienes escuchan este adjetivo, con la idea de que sos un intelectual aséptico, con un delantal blanco, alejado de la realidad y que no te metes en el barro de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad lo que están atacando es el carácter científico del materialismo histórico, del marxismo, para después venderte posmodernismo e irracionalismo y relativismo rabioso, es decir, bueno, todo es relativo, nada es real, algo que era muy funcional a las inclinaciones pedófilas de Michel Foucault. Él quería reducir el castigo y la condena a la pedofilia a una construcción social. Bueno, de aquí decimos claramente que no, que eso formaba parte de la perversidad del personaje histórico, ¿sí? En realidad, por otra parte, el término cientificista surge de un científico argentino, Oscar Barsaski, que en su libro, donde acuña este concepto, lo que hace es atacar a los científicos que no se involucran desde su ciencia en la lucha de clases, en un sentido diametralmente opuesto, podríamos decir. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta historia, cómo empieza. Bueno, empieza con Hegel. Y ahí ya tenemos antecedentes de la existencia de una unidad de los niveles de movimiento de la materia. Hegel concibe la realidad como un proceso dinámico donde lo absoluto, el espíritu, se despliega a través de distintos momentos. ¿Qué nos va a decir Hegel? Concibe la realidad como un proceso dinámico donde lo absoluto, el espíritu, se despliega. ¿Y cómo se despliega? Bueno, en una primera negación, que es la naturaleza, físico, química, biológica. Una segunda negación, que es el espíritu subjetivo, que es psicológico. El espíritu objetivo, social, ético, político, para llegar finalmente al espíritu absoluto, arte, religión y filosofía. Cada etapa supera pero conserva Aufhebung la anterior, mostrando su unidad esencial. Entonces vemos cómo lo psicológico implica lo físico, lo químico y lo biológico, y cómo cada nueva etapa va implicando a las demás en una visión muy dialéctica que ya nos planteaba Hegel, de una naturaleza que funciona y una sociedad que funciona en diversos niveles de integración y que tiene diversos niveles de análisis, por lo tanto. Muy bien, y vamos a ver en la actualidad cómo estas ideas hegelianas y marxistas se ven corroboradas por la ciencia actual. Y para eso tenemos que ir a un genio del pensamiento humano, como es el científico catalán Jorge Wagensberg, que vivió de 1948 a 2018 y que nos dejó una cantidad de reflexiones muy interesantes. Lo que va a hacer Wagensberg es profundizar en la diferencia entre los tres mundos y nos va a hablar de un mundo inerte, donde lo que se trata es de persistir, en el cual se persiste siguiendo las leyes físicas y químicas inmutables, termodinámica, gravedad, etc., teniendo una lógica inerte. Y nos va a decir Wagensberg, lo inerte no tiene memoria ni proyecto, simplemente persiste en su estado hasta que algo lo altera. El mundo biológico, donde se trata de adaptarse, cuya dinámica establece que los seres vivos evolucionan para sobrevivir mediante la selección natural, y que tiene como lógica la reactividad. La vida no es cuestión de persistir, sino de adaptarse. Un gen que no se adapta desaparece, dice Jorge Wagensberg. Y en tercer nivel, el mundo social, donde de lo que se trata es de decidir. La dinámica en este campo del movimiento del cosmos, los humanos introducen la cultura y la toma de decisiones colectivas. La lógica de este mundo es la proactividad. El mundo social no solo persiste o se adapta, decide, nos dice en el pensamiento intruso. Y bien, acá tenemos tres lógicas diferenciadas que nos plantea Jorge Wagensberg. Vamos a ver entonces, en resumen, que el mundo inerte persiste, el mundo biológico se adapta y el mundo social decide. Digamos que el mundo biológico puede persistir, por ejemplo, como se da en el caso de los virus, que en muchos casos lo que hacen es aletargarse o convertirse en cristales
cuando no tienen nada que infectar. El mundo biológico también puede persistir, por ejemplo, cuando las criaturas hibernan, ¿sí? El mundo social puede persistir cuando un sistema social se aferra a la tradición, puede adaptarse cuando está acechado por amenazas mayores y también puede decidir, ¿sí? Tenemos acá 3 tipos de selección implicadas. En el mundo inerte vamos a tener la selección fundamental, donde las leyes de la física y de la química van a dirimir si un objeto físico inerte puede persistir o no. En el mundo biológico tendremos la selección natural y en el mundo social opera una nueva forma de selección que es la cultural, donde precisamente va a ser el devenir social el que demuestre si ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas sociedades se van a sostener o no. Y aquí vamos a un núcleo muy importante de la cuestión, que es la idea que une a ambos mundos, el biológico y el social, lo cual ya hemos visto que para los pensadores posmodernos es una herejía, ¿sí? La idea de existencia de leyes similares entre el mundo biológico y el mundo social. Y tenemos que la ciencia actual ha desarrollado un concepto para esto, que es el de sistema dinámico complejo adaptativo. Concepto clave que une la evolución biológica, psicológica y social. Un sistema dinámico complejo adaptativo se entiende como un conjunto de elementos interconectados que evolucionan en el tiempo, es decir, tienen una dinámica no lineal y en algunas fases caóticas, ¿sí? Exhibe propiedades emergentes, comportamiento colectivo no predecible desde las partes individuales, todo esto lo vamos a ir profundizando, y se adaptan mediante el aprendizaje o evolución, retroalimentación, selección. Es decir, tenemos sistemas dinámicos, complejos, adaptativos, ¿sí? Que pueden aprender del entorno y generar nuevos patrones de conducta y nuevos modelos del entorno que les permitan sobrevivir en ese entorno. Y aquí es donde vamos a una serie de reflexiones que nos hacen entender que ese sistema que vio Darwin en su evolución de las especies y ese sistema que vio Karl Marx en su prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, tienen un fundamento básico. Ambos son sistemas dinámicos complejos adaptativos. Y acá vamos a empezar a profundizar en esta importante correlación, porque el primer elemento que tenés es la información. Es decir, los sistemas dinámicos complejos adaptativos se manejan en base a la información. La información es una diferencia que hace una diferencia, nos dice Bateson en Pasos para una ecología de la mente. Y ahí vemos un ejemplo claro. El bit es una diferencia de paso de corriente o no paso de corriente, y así es como tu celular o tu computadora en estos momentos está transmitiéndote mi voz y la imagen de este video. Y abajo tenés un paquete de bits que se llama byte, que es un paquete de 8 bits. Digamos, simplemente el bit es una medida que te permite cuantificar la información. La categoría de información, obviamente, en la época de Marx no estaba desarrollada, y hoy podemos empezar a profundizar acerca de esta correlación que en un principio parecía antojadiza, y hoy vemos que tiene una fundamentación muy profunda. Entonces, vamos a ver que la adaptación implica procesamiento de la información. En el plano biológico, la información se codifica a partir de genes, y en el plano sociológico y psicológico se codifica a partir de memes, de unidades de memoria. Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, acuñó esta expresión meme, que hoy es tan famosa y que tiene una vinculación total con el concepto de gene. Así como los genes son un transmisor material de información, los memes son un transmisor ideal de información. Y de esto se trata, de ver qué significa profundamente este concepto, ¿sí? Y para eso vamos a ir a la próxima diapo,
¿sí? Donde vemos la teoría del meme, que fue creado, como dijimos, en Richard Dawkins en El Gen Egoísta en 1976, que se define como una unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente, y que tiene ciertas características. La viralidad, un meme tiene que transmitirse y propagarse cual virus en un organismo. La longevidad, la capacidad para aguantar el paso del tiempo. La fidelidad, el mensaje del meme debe ser fiel al original para ser replicado. Por supuesto que también se aclara que hoy un meme se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión y o pensamiento humorístico manifestado en redes sociales. Debemos tener en cuenta que puede ser usado con propósitos negativos como burla o difamación. También aclara el texto al cual estamos acudiendo. Pero el concepto original de meme es unidad de memoria, ¿sí? Todas las unidades de memoria marxistas tienen que verse confrontadas con la realidad. Aquellas que no se confrontan con la realidad y que sean subjetivas tienen que quedar en el pasado, tal como decía Hegel. Todo lo de mi filosofía que sea mío, que quede en el pasado. Bueno, lo mismo tiene que pasar con la teoría marxista. Ahora, por supuesto que lo que hace la reacción es tratar de instalar memes que tengan capacidad de viralidad, que es lo que se necesita en una unidad de memoria para que siga subsistiendo, es decir, que colonice mentes, ¿sí? Que sean contrarias estas unidades de memoria a la visión marxista, ¿sí? Entonces, hay una lucha por nichos ecológicos, que son nuestro cerebro, nuestra atención, nuestra mente, nuestros esquemas mentales, donde los memes están combatiendo. Los memes combaten en el marco de una lucha de clases y en el marco de una batalla cultural entre expresiones meméticas. Vamos a ver cómo este concepto de información aplica para comprender la evolución de las especies y la evolución de los sistemas sociales. Y fíjense que hay un físico, un teórico del caos, Norman Packard, que en un libro que escribió un antropólogo, Roger Lewin, en base a las investigaciones que hacen los norteamericanos, clasificadas por la CIA como investigaciones estratégicas, ¿sí? Ahí se juntaban en Santa Fe, donde se hicieron los documentos de Santa Fe y la bomba atómica, para investigar los sistemas dinámicos complejos adaptativos, y ahí Norman Packard dice: el procesamiento de la información es una propiedad fundamental de los sistemas complejos adaptativos. Cualquier sistema complejo adaptativo puede procesar información. Ese es el punto clave. No hace falta un cerebro para procesar información en la manera en que digo. Y ahí es donde está planteándose, entre otras cosas, que los genes también procesan información. Murray Gell-Mann, ¿sí? Uno de los grandes científicos que estudió ahí para el Pentágono en la Universidad de Santa Fe, nos habla de diferentes tipos de procesamiento de información. En biología, el ADN, el ARN, las proteínas. En la sociedad, el lenguaje, las leyes, la tecnología. Emergencia de patrones. En la biología surgen especies nuevas por mutación y selección. En la sociedad surgen nuevas instituciones. Adaptación y aprendizaje. Los sistemas exitosos, biológicos o sociales, son aquellos que aprenden del entorno y ajustan su comportamiento. Entonces vemos que hay una relación entre el procesamiento de la información biológico y el procesamiento de la información social. Ambos sistemas requieren procesar información. Y aquí tenemos otro gran concepto. La supervivencia tiene que ver con la captación de información acerca del entorno y con responder de forma apropiada. Es lo que nos dice Norman Packard, también citado en la complejidad de Lewin. El concepto es más que claro. Un animal que no ve a su predador, que no lo percibe, perece, es aniquilado y es depredado. Un pelotón que no ve a su enemigo es también aniquilado en una batalla. Una fuerza política o un país cuyo servicio de inteligencia no le da buena información de inteligencia, bueno, es presa fácil de aquellos que sí tienen mayor información e inteligencia acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el concepto es más que claro de que hay una selección cultural vinculada que tiene mucho que ver con la selección natural, aunque es en otro nivel de lo que estamos hablando. Y aquí Norman Packard, este físico, un teórico de la complejidad,
nos aclara: intuitivamente parece razonable que la tarea de sobrevivir exija procesamiento de la información. De ser cierto, la selección entre organismos conducirá a un aumento de las capacidades de procesar información. Eso crea una flecha de cambio, no solo una tendencia ascendente. Es decir, lo que está creando esta tendencia a procesar cada vez más información es a construir una complejidad creciente, tanto entre animales y vegetales, es decir, en el mundo biológico, como en el mundo social. Y bien, Wagensberg se mete con este tema y en La rebelión de las formas nos dice: la emergencia de una línea progresiva no es necesaria ni obligatoria, pero sí razonablemente probable para una sucesión de estados de incertidumbre alternativamente altos y bajos del entorno. Tal evolución del entorno ha sido frecuente en la historia del planeta. Momentos de paz local a corto plazo que aumentan la diversidad y picos de catástrofes a largo plazo que aumentan la complejidad. Es decir, si fuera todo siempre igual, es decir, si fuera el orden absoluto, las especies no necesitarían evolucionar. Si en la humanidad no hubiera cambios, no habría necesidad de que los seres humanos hagan evolucionar sus sistemas sociales y psicológicos. Del otro extremo, si el mundo fuera un caos total, bueno, entonces tampoco habría evolución, porque ninguna institución social podría mantenerse en un medio en el cual la incertidumbre superara toda capacidad de procesar información. Y bueno, Moisés Sametban tiene un libro que se llama Entre el orden y el caos, la complejidad, donde en el título ya está expresado este concepto, ¿no? Es decir, la complejidad es algo que aparece entre los extremos del orden absoluto y del caos absoluto. Ahí es donde crece la complejidad de los sistemas biológicos y sociales. Y bien, vamos nuevamente a Norman Packard. Ahí lo ven, este físico del caos que estudia junto con otros ahí de la mano del Pentágono en la Universidad de Santa Fe. Estaba estudiando por lo menos en la década de los 90. Y nos dice: hay innumerables nichos ahí afuera en los que las especies se las arreglan muy bien con ciertos niveles de procesamiento de la información, pero donde la supervivencia está en cuestión, casi siempre verás un aumento. Considéralo como una exploración constante de la utilidad de una mayor complejidad computacional en la evolución. A veces proporciona una ventaja y eso te da una flecha, ¿sí?, de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? No quiere decir que siempre se va a explorar una mayor capacidad de procesar información, pero cuando eso sucede aparece una mayor complejidad en los sistemas implicados. Muy bien, ahora entonces vamos a ver algunos estudiosos que han profundizado en este tema, específicamente en las sociedades humanas. Herbert Simon, por ejemplo, en 1990 escribe Un mecanismo para la selección social. Dice: las sociedades humanas escalan en complejidad cuando los individuos desarrollan estrategias para manejar información sobre alianzas, reputación y normas, reduciendo la incertidumbre en interacciones repetidas. ¿Sí? Ahí tenemos un primer pensamiento alrededor de esto de la revista Science. Y tenemos otros: los grupos con mecanismos eficientes para procesar información social, como normas y castigos, superan a otros, impulsando la evolución de sociedades cooperativas. ¿Sí? Evolution for Everyone, David Sloan Wilson en 2007. Es decir, todo esto son investigaciones muy recientes en términos de complejidad, procesamiento de información, sistemas dinámicos, complejos, adaptativos, ¿sí? Algo que une a los seres biológicos con los seres sociales. Y vemos que claramente aquí no tenemos que ver ninguna teleología implicada, ninguna fe dogmática que tenga que ver con lo religioso, para entender que las sociedades que tienen mayor nivel de procesamiento de información van a superar a aquellas que no lo tienen. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo Hillary Clinton. Es imposible en la lucha económica que Estados Unidos le gane a China, dijo Hillary Clinton, porque China tiene una economía planificada y centralizada y Estados Unidos no. Como lo decían los clásicos, lo que estaban planteando es que teníamos un sistema más eficiente llamado socialismo, donde hay que construir una solidaridad colectiva
Y ese sistema es un poco más complejo, claro que sí, que la anarquía del capitalismo, pero por cierto que es mucho más eficiente y la vida lo está demostrando. Muy bien, vamos entonces a las conclusiones. Los sistemas biológicos y sociales son conceptualizados como sistemas dinámicos complejos adaptativos, por lo tanto comparten legalidades. Los sistemas biológicos y sociales sobreviven procesando información para superar las pruebas adaptativas. En la carrera de armamentos solo sobreviven los sistemas biológicos y sociales que presentan las mejores aptitudes adaptativas. El incremento de la complejidad de los seres vivos y sociales se da en condiciones que están entre el orden absoluto y el caos absoluto. Esto responde a quienes consideraban una herejía vincular la evolución social a la biológica. Si las especies evolucionaron hasta ahora, van a seguir evolucionando. Si la sociedad evolucionó hasta ahora, va a seguir evolucionando, y el socialismo es el futuro de la humanidad. Si antes no la destruimos, porque es el sistema más eficiente. El sistema más eficiente que el capitalismo, procesa mejor la información y la historia lo está demostrando, como en el caso de China. Hasta aquí llegamos, dale like. Ayúdanos a difundir, por favor, te necesitamos. Integrate a nuestro equipo, te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques. Tenemos que seguir avanzando en esta dirección. El camino que nos habían marcado los clásicos, ir de la mano de la ciencia y del método revolucionario de pensamiento que nos da la dialéctica. Esto es lo que nos proponemos desde la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y para eso vos sos muy bienvenido, vos sos muy bienvenida. Nos vemos la próxima.